El día que nos convidaron pa actuar nel llugar, paecióme raro que hubiera existir un llugar que se llamara xustamente asina, el llugar. Según amosaba el correu electrónicu, tratábase d'un pueblu de monte muy a tres a mano de la ciudá. En tola nuestra historia, ni un des nos convidaran d'una población tan llonxe. Lo normal ye que toquemos peles cais y places de los barrios, que pa eso somos una banda municipal, y en algunos pueblos de la redolada. Pero de toes formes, o quiciás xustamente por ese cálter escondíu del llugar, decidí aceptar el convite, pues dende siempre algamamos la música a cualesquier sitiu onde la pidan. Los vecinos del llugar, foran quienes foren, tenían tanto derecho a disfrutar con la nuesa música como cualesquieras. Amás, decidieran ponernos un autobús na fecha señalada y podíamos xantar allí, de mou que paecióme una bona oportunidad pa llevar de excursión a los neños y neñes. Convoqué a la banda, expliqué-ellos la situación, pidí los permisos a los pas y repartí les partitures con les pieces que quería ensayar pa la ocasión. Música tradicional, d'algunes versiones de bandes sonores de películas famoses y también d'algún pasodoble y música bailable. Tou pensando nel público potencial que podríamos tener. Tras l'último ensayu, dille a la banda un pequeño discurso activador. Nel mundo existen pallabres que suenen bien y pallabres que suenen mal. Nos non solo tenemos el privilexio de contar con una de les que mellor suenen, sino que más ye la que puede facer que suene bien todo lo demás. Música, amigos. Eso ye lo que faemos. Y la vida non sería lo mesmo en sin ella. Teneilo siempre presente. Porque imaginar el mundo en sin música sería como tentar imaginar-lo en sin colores o en sin formes. La música tapa enriba de les coses, ayuda a que se definan y expresen. La música pues cuestionar el mundo y contribuir a cambiarlo. «Bueno, pero ¿qué diz?» paecióme escuchar que murmuñaba daquién y entendí que ya díbemos sobraos de activación. «Bono», añadí dempués de tusir un poco, «espérovos el sábado, a les 9 na estación de autobuses. Acordaivos de llevar los instrumentos, les partitures y el uniforme de la banda. Muchas gracias».
Salimos de la ciudad en dirección al llugar. Naide que non lo sufriera, ye quien a imaxiñase el xareu que puen armar 30 neños y neñes de entre 8 y 11 años. Pasemos valles y montes, seguimos mucho tiempo el curso d'un río. Subimos llombes de les que después baixábemos pa volver subir otres. Pasemos pueblos y más pueblos. La emoción del viaxe faía que el xareu fora inaguantable. Voces, empuxones, rises, canciones, un poco a la desesperada, pa conseguir un minuto de tranquilidad y silencio, collí el micrófono del autobús. «Escuchai un momento», dixí mientras levantaba un cuaderno nel que non llevaba nada escrito. «Voyevos un cuento». «Va, fora», paecióme escuchar, pero non supe identificar onde. «Y un cuento muy viejo, vais ver. Nun llugar muy lloñe, fai muncho tiempo, vivía un home que tenía 2 cabeces. Un día, una de les cabeces xuntó los llavios como faciendo una O y sopló. Produció daqué que paeció prestoso y de magar toles mañanes esa cabeza xiblaba asosañando los soníos que emiten los ruiseñores, los mierlos, los xingueros y hasta los glayos, como si brotare de dientro el cantar de los páxaros, l'aire colándose nos furacos y el mar cuando afalaga la sablera. Pero a la otra tiesta todos aquellos experimentos fastidiábenla descomanadamente, de cuenta que empezó a manifestar el sonfado reburdiando y hurniando cada vez que la so compañera producía aquellos soníos. Y asina foi como nació la música, y también foi asina, pa extremase d'ella, como nació el ruido. «Mono, menuda historia, anda, que...» paecióme entender pelo baxo. Al cabo de 2 hores, algamemos al fin el pie d'un monte onde había una división na carretera y un cartelu con forma de flecha que indicaba el llugar 1,5 kilómetros. Collimos la ruta retorcigañada que subía al monte y lleguemos al pueblo. Cases o poco más apiñábense alrededor de una fonte y una pequeña plaza, onde paró el autobús y uno a uno fuimos baixando les escaleruques. Tó tenía un aspeutu de lo más abandonao y calledizo. Les tierres diba tiempo que nun se cultivaben. La mayor parte de les cases paecían en sin vida. D'algunes taben en ruines. Los caminos malapenes yeren andables porque la maleza apoderábase d'ellos. Nun soyía ganau ni actividad de ninguna clase, y nada rompía aquel desconcertante silencio. Ellí paraos, en medio la plaza, creo que por primer vegada en tol viaxe, hubo un momentu nel que se fixo el silencio.
Toos agüellábemos en derredor con expectación y también, por qué nun confesalo, con daqué de congoxa. «Bono! Menudo andurbial!», dixo daquí en Almiollombu. Non tardó en aparecer un home trabau, de mediana edad, con una funda puesta y calzando unes botes de goma. «Bonos díes, bienveníos», dixo mientras venía pa nós cola mano per delantre. «Bonos díes», retruqué mientras me adelantraba y daba la mano de mío. «Soy el director de la banda. Supongo que usted va a ser Xuacu, la persona que envió el correu. Asina ye». «Olla», repunxí. «Pero nun luca letru. Pa quién se supón que vamos tocar aquí?» «Ah, usted non se esmoleza. Non hai público en forma, pero daquí hai. Tranquilo. Todo esto tá agora bien muerto. Aquí solo quedamos viviendo una vecina ya mayor y sorda, mios pás y yo, que non me falten muchos años pa'l retiro, y ya tengo solo 4 vaques. Todavía me acuerdo de ver esta plaza llena por San Xuan na fiesta del pueblo. Ya, pero ¿onde nos vamos meter tos? ¿Y onde vamos tocar?» «Ah, tranquilo, tenemos la casona. Carmen, esa vecina que digo, mi mamá y yo, ya lo tuvimos preparando topa la comida. Hay sitio y comida bondo. Y tocar, pueden tocar aquí, na plaza. ¿Non lle paez bon sitio?» «Bueno, sí. Supongo que si ponemos unes sielles pa que se siente el público puede estar bien», retruqué valorando el espacio en una rápida agüellada. «Eso sí, hai que apartar l'autobús», repunxó Xuacu. «Por eso non hai problema», dixo el conductor subiendo la escalerina dun blincu. Comimos a fartar nel caserón y Xuacu presentónos a Carmen y a so pa y so ma. Dempués, mientras la banda y Carmen preparaba la plaza pa'l concierto, llevóme a visitar el pueblo, nel que, pa dicir la verdad, quitando el paisaxe d'alguna corte y la capilla, xusto al lau de la casona, non había muncho que ver. Cuando salíamos de la capilla vinieron a avisame. «Non encontramos a los 2 bombardinos, a una trompeta y 2 asos», dixome una de les neñes. «¿Cómo? Los instrumentos», pescudé. «Sí, y los intérpretes», retrucó. «Madre de Dios, pero ¿cómo?», empecé a lamentame. «Sí, ye daqué de lo que quería falai», dixo Xuacu. «Debió ser el Itei». «Pero quién demonios ye el Itei?», entrugué asustau. «Bono, y una especie de xigante con 2 cabeces que vive en el monte». «¿Qué? ¿Tá tomándome el pelo?», repunxí griespu. «Agora mesmo llamo a la policía».
Pasé los mayores nervios de la mio vida. Vime nuna velea, nuna auténtica película de terror. Fui a buscar a los neños y comprobé que faltaban los que me dixeren. Supuxí que aquel home taba llocu, que cayera nuna trampa que me conduxera a manes d'una secta d'asesinos o daqué asina. Taba fuera de mió. Ya collera a Xoacu pela pechica y él seguía tentando dar explicaciones. Mire, ye que litei, nin itei nin hostias. ¿Onde demonio están los neños? Pero si estoy diciéndoilo. As eles e o, tan con el iteil. Non se esmoleza. Da cuando ruxe y urnia en forma, pero también lle encanta la música. Non se mete con naide. De norma urnia peles mañanes y silbla peles tardes. Cada una de les cabeces pídelle una cosa. Tien esa llucha interior. Ye por él por quien quería que vinieren. ¿Qué? Olla, dixi mientras levantaba el puño. Bueno, engarradiella, comentó daquí en el mio llombo. Engarradiella, engarradiella, engarradiella. Empezaron a glayar todos los miembros de la banda que axuntaren al rodíu nuesu. «Callai, neños», berró Xoacu mientras envolumbraba el mio puño con la so manaza obligándome a vacialo. «Escuche». Un home pergrande con 2 cabeces y cubierto de pelo blanco vieno contra nos. Detrás de él, tocando con fuerza y alegría, venían todos los miembros de la banda que faltaban. De las 2 cabeces del itei, una paecía contenta, la otra enfocicada. «Bono», dixo daquien en sin añadir nada más. «Bones tardes», saludó una de las cabeces del itei. «Espero llegar a tiempo. Estos xóvenes están tentando de meter na tiesta a la mio collacia les ventaxes de la melodía, el ritmo y la armonía frente al ruido». Puen creyelo o non, allá cada cual, pero xuro que la banda dio aquel concierto una plaza del llugar y que Carmen bailó un paso doble colitei, sintiendo como naide les vibraciones de la música. Y xuro también que cuando marchemos de allí, inclusive la tiesta enfocicada daquel home extraordinario tenía un xesto más atento, menos foscón, casi diría que sorría. Cunto todo esto porque Xoacu ta acabante convidanos otra vuelta y voy a aceutar el convite. Quiero asegurarme de que les 2 cabeces siguen el mismo sitio.